Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado, arrancando la semana. Rancés, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Muy buenas noches. Un gusto poder, amigos televidentes, entrar hasta sus hogares y también llegarle a todos aquellos que nos sintonizan a través de la 94.1 de Radio Hogar. Es momento de iniciar con nuestros titulares. Ministerio de Desarrollo Social realiza operativo sorpresa en una guardería que operaba dentro de un apartamento. El hacinamiento es el principal problema que enfrenta el Hospital del Niño, así lo aseguró su director médico. Sigue sin definir cuándo iniciará construcción de la línea 3 del Metro de Panamá. Donald Trump participa en Marcha por la Vida. Los detalles de estas y otras noticias a continuación. Iniciamos con la información y sigue sin definir cuándo estará listo el Hospital del Niño. El director de este nosocomio destacó que lo que más le preocupa es el hacinamiento que hay actualmente. Los pacientes administrativos y personal médico del Hospital del Niño siguen a la espera que se realice la construcción del nuevo hospital. El director médico de este nosocomio ha dicho que hasta el momento no se tiene una fecha exacta para la construcción. Que incluso ya para la Contraloría General de la República la fianza de Acciona es válida, razón por la cual entonces me imagino que la comisión va a volver a sentarse a pasar a ponderar esa acción. Gallardo destacó que el principal problema que enfrentan en la actualidad es el hacinamiento en prácticamente todas las salas del hospital y mencionó que a mitad de año se deben hacer reorganizaciones de los servicios que se brindan en el hospital. Las necesidades siguen siendo el espacio. Nosotros tenemos un gran problema con el hacinamiento, eso le hemos hablado de hace muchos años y por supuesto que se agrava más porque el número de pacientes sigue aumentando. El hacinamiento es lo básico asociado con las evaluaciones estructurales que se han hecho de eficiencia, pero el hacinamiento sigue siendo el gran problema. El diputado Crispiano Adames, quien funge como presidente de la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea, señaló que ya es momento que se inicie la construcción del nuevo Hospital del Niño, debido a las penurias que deben pasar miles de pacientes cada vez que asisten a este centro médico. 10 años tiene prácticamente de no construirse por razones múltiples, muchas veces asociadas a conflictos que se generan en la licitación pública y con las empresas. Hoy está aquí el doctor Gallardo, que por cierto hace un par de semanas en una entrevista a un diario de la localidad expresó su frustración profunda con referencia a lo que requiere el país y requiere el nosocomio particular. El director de Contrataciones Públicas explicó cómo avanza actualmente el proceso del nuevo hospital. Sobre el Hospital del Niño tenemos que esperar el informe de la comisión, que la comisión evaluadora del Hospital del Niño no ha presentado no ha publicado dentro de Panamá Compra su informe. Procedimos a solicitarle que le hicieran una consulta a la Contraloría General y al Ministerio de Educación. Las dos instituciones, hasta donde tengo entendido, ya han presentado sus contestaciones, pero una de ellas remitió a la Cancillería. Entonces, en ese proceso estamos. Obviamente, tenemos que esperar que el informe que la comisión evaluadora emita su informe. Se tiene proyectado que el nuevo Hospital del Niño cuente con más de 476 camas y 14 quirófanos. Además, se destinará un espacio superior a los 24.000 metros cuadrados para la construcción de 700 estacionamientos. Avanzamos con más informaciones porque el director de la Caja del Seguro Social se reunió con miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Luego de los pronunciamientos hechos por parte de los miembros de CONATO en donde rechazaban la instalación del Comité de Alto Nivel en la Caja del Seguro Social, el director general de la institución se reunió este lunes con los representantes de CONATO para aclarar la creación de dicho comité. Hemos escuchado sus planteamientos, hemos conocido sus preocupaciones, las cuales son muy válidas, y hemos contestado en la medida de nuestras posibilidades para aclarar las cosas. Lo importante de esta reunión, a mi juicio, es que en el tema de la sostenibilidad
de los fondos de pensiones se requiere la inclusión y la participación de todos los grupos de interés. Los integrantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados sostuvieron que no se sentían representados en la comisión de alto nivel que fue instalada durante la semana pasada. Teníamos preocupaciones por la composición de esta comisión en la medida en que los integrantes de la comisión, comenzando desde el señor Nicolás Ardito Barleta, recordamos que en 1984-85, cuando él fue candidato a la presidencia, venía de ser vicepresidente del Banco Mundial. Y casi todos los que integran la comisión son personas que han respondido a esta política, a la política del Fondo Monetario y a la política del Banco Mundial. Otro de los temas abordados por los dirigentes sindicales y el director de la Caja del Seguro Social es la situación financiera en la que se encuentra la institución. Mi posición es escuchar todas las opiniones, permitir que cuando se llegue el diálogo tiene que ser con la inclusión y la participación de todos los sectores de interés. Yo lamento que efectivamente, yo creo que yo no fui muy claro en la explicación. Ahora he tenido la oportunidad de hacerlo. Yo he revisado el comunicado y me parece que tengo muchísimos elementos de ahí que son útiles a lo que viene en el presente y el futuro. Los trabajadores no son los que crean las crisis, los trabajadores no son los que crean situaciones cuando la situación de finanzas es tocada a través de los proveedores que no brindan el servicio que corresponde. Entonces, como que hay que hacer una revisión más concreta. Como decía Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa. No vaya a ser que de repente tomemos decisiones sin tener los informes y entonces se genere una situación peor aún a la que pudiéramos tener. CONATO ha propuesto a la máxima autoridad de la Caja del Seguro Social que se retorne al sistema solidario de pensiones, recuperar los fondos sustraídos producto de la evasión en el pago y hechos fraudulentos de las empresas. Además, exigieron auditorías e investigaciones a quienes lesionaron los recursos de la Caja del Seguro Social. El director de la Caja del Seguro Social, Enrique Lau Cortés, lamentó las muertes que se han dado en otros países a causa de coronavirus e hizo un llamado a la población para que hagan caso a las recomendaciones que están difundiendo las autoridades de salud y destacó que hay que adquirir medidas de prevención. Aquí lo importante de esto es poner atención a las instrucciones que están emanando entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la salud de Panamá. Entonces, se están emitiendo comunicados que llevan los dos logos, se están mandando a los medios de comunicación, se están poniendo para que la gente entienda. ¿Pero qué queremos? Lo que queremos es tratar de evitar, y al evitar este coronavirus evitamos todos los otros virus respiratorios. El Ministerio de Salud convocó a todos los equipos interinstitucionales que respondan emergencia a fin de unificar criterios y brindar respuestas oportunas de presentarse un caso del nuevo coronavirus originado en la República Popular China. La ministra de Salud, Rosario Turner Montenegro, se reunió en esta reunión y estuvo presente también y aseguró que la unión y coordinación es el arma ante cualquier eventualidad de origen sanitaria e invitó a las instituciones presentes a replicar las medidas preventivas en sus lugares de trabajo. Y en este mismo asunto, el Ministerio de Salud reitera que hasta la fecha no se ha registrado ningún caso sospechoso de este coronavirus procedente de China. Así lo recalcó la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud. Cumpliendo con el compromiso que como Ministerio de Salud hemos adquirido de mantener informada a la población con todos los aspectos referentes al coronavirus, es importante que la población sepa recalcar el mensaje que en Panamá a la fecha no tenemos ningún caso sospechoso del nuevo coronavirus de origen asiático. Importante que la población tenga presente mantener medidas de higiene que son válidas para cualquier enfermedad de origen viral. Lavado frecuente de manos, si estornuda o tiene tos,
favor cubrirse la nariz y boca con un paño desechable o con el ángulo del codo. Las personas que hayan ido en un viaje a Asia en el último mes, si llegan a desarrollar alguna sintomatología de resfriado, favor acudir a nuestras instalaciones de salud para que sean evaluados. Avanzamos con más informaciones porque un operativo para detectar criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y chikungunya se llevó a cabo en el sector de San Miguelito por parte del Ministerio de Salud, en la cual busca llevar a la comunidad la campaña de prevención para erradicar ese mosquito y evitar peores consecuencias. 64 casos de dengue se han registrado en el área de San Miguelito durante lo que va del año. Bien, y cambiamos de asunto. La ministra de Desarrollo Social encabezó un operativo en una guardería que estaba operando en un apartamento en la ciudad de Panamá. Durante un operativo realizado este lunes en un centro que atendía a niños, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encontraron varias anomalías, por lo que decidieron cerrar el lugar. Un apartamento de una vivienda no puede cumplir con los requisitos para la atención a infantes, es un tema muy delicado y tenemos que procurar que la atención, no solamente la atención, sino que las instalaciones reúnan las condiciones de seguridad ante todo para el bienestar de los niños y niñas. Nosotros vamos y seguiremos supervisando y seguiremos siendo enérgicos en el tema de la atención y cuidados en áreas privadas, en hogares que no cumplan. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que hacer cumplir la ley, pero sobre todo la protección de los derechos de los niños como base fundamental de su desarrollo. Ese operativo se dio luego que la Policía de Niñez y Adolescencia recibiera una denuncia. La inspección se efectuó en un apartamento ubicado en la avenida Santa Elena, en el corregimiento de Parque Lefebvre. Sí, el día de hoy realizamos una inspección conjunta en atención a una denuncia que recibimos por parte de la policía por una situación de maltrato y trato negligente de los niños en este centro de cuidado. Y efectivamente pudimos corroborar que es un centro que está funcionando sin los permisos legales correspondientes, sin el personal idóneo y sin tener las condiciones. Igualmente, de las evaluaciones que pudimos hacer con los niños, nos percatamos que hay situaciones de trato negligente que tenemos nosotros que darle seguimiento y comunicar a las autoridades pertinentes. Las anomalías encontradas por las autoridades fueron que los cuidadores no estaban capacitados ni certificados. El apartamento no contaba con condiciones esenciales para operar y la alimentación que se ofrecía carecía de un plan nutricional, entre otras fallas. Exhortamos a la ciudadanía para que todos estos centros de cuidados de niños a nivel nacional que ustedes consideren que han visto algún tipo de anomalía o que tienen la sospecha que no están regularizados, nos los hagan saber a la Dirección Nacional de Protección Social en el MIDES. De igual manera, también aquellos que son centros operando, recuerden que nosotros somos una mano amiga y estamos también para brindarles el servicio con toda la información para que ustedes legalicen sus centros. Las autoridades hacen un llamado a la población para que hagan sus respectivas denuncias si tienen sospechas de algunas irregularidades en lugares que operan como guarderías. Hacemos un alto en la información para darle el pase al profesor Edwin Cabrera con el primer análisis para esta noche. Adelante. Buenas noches, amigos televidentes. Durante todo el fin de semana y días antes, hemos estado pendientes de las informaciones, naturalmente las locales y las que llegan desde el extranjero con el tema del coronavirus. Creo que una vez más estamos sometidos a pruebas, no en Panamá, en todo el mundo literalmente. Ya Canadá, Estados Unidos han confirmado que han recibido casos o que tienen casos en su territorio. Obviamente, son países donde a diario llegan vuelos desde China, desde Filipinas, desde Japón, desde Corea, todos estos países del Asia. Y así que no es de sorprender. Europa ya ha manifestado que tiene algunos casos en algunos de sus países. Acá en Panamá todavía no ha llegado, las autoridades del Ministerio de Salud, por lo que dicen algunos conocedores, han activado
una alerta para efectos del aeropuerto de Tocumen y me imagino que Paso Canoas también, pero puntualmente el aeropuerto de Tocumen, toda vez que ya en Colombia hubo una prevención, una alerta de un posible caso. Pero ¿a qué punto quiero llegar? Yo he estado escuchando atentamente a las autoridades del Ministerio de Salud de Panamá sobre las recomendaciones, porque panameños y extranjeros especialistas dicen que el virus no es más fuerte que el SARS que dio en el pasado, pero sí se reproduce y se contagia con mucha más facilidad y rapidez que el SARS. El SARS dijo que es más agresivo, dijeron los científicos, pero este sí se propaga de una manera muy rápida, tan así que China ha tenido que meter en cuarentena a toda la ciudad donde se detectó la enfermedad. Pues bien, ¿qué nos dice el Ministerio de Salud? Y tenemos que hacernos eco de esto. Lo básico y elemental, lavarse las manos permanentemente. El aseo permanente y particularmente el de lavarse las manos es fundamental para evitar el contagio. Taparse la boca cuando estornuda o cuando tose y no usando la mano y no usando el pañuelo, sino recomiendan usar el ángulo del codo. Todas estas son recomendaciones que ya el Ministerio de Salud en otras oportunidades, en otras circunstancias, ha reiterado que esas son las medidas. El saludo, estrechar la mano, el abrazo con beso. El Ministerio de Salud sugiere suspender el saludo. Bueno, y entonces ahí habrá que saludarse como hacen los muchachos ahora que se chocan el puño, o sea, habrá que tocar el hombro o con los antebrazos, pero dice el Ministerio de Salud, evite el estrechón de mano, evite el abrazo y el beso en la mejilla, porque son las formas de contagio. Y con una particularidad, leí esta mañana, que cuando se está incubando es cuando es más rápido y más fácil la transmisión, según una de las tantas cosas que he leído. Pues bien, si es así, amigos televidentes, démosle seguimiento a los informes que da el Ministerio de Salud. Hagamos caso de las recomendaciones que nos da dicha institución, pero no solamente hagamos caso, pongámosla en práctica, porque si por esas cosas de la vida, que no es imposible que el virus llegue a Panamá, dicen los expertos que en la medida en que la gente se lave las manos, que estornude o tosa con el ángulo del codo, que se tape la boca cuando va a toser o a estornudar, en esa misma medida podríamos contribuir a que no, si llega a Panamá, que no corra con tanta rapidez. Porque nuevamente, los más perjudicados son los pequeños, los bebés, los niños y los ancianos. Los que estamos en el medio también, pero muy puntualmente esos dos grupos. Entonces, amigos televidentes, reitero, prestemos la atención a la recomendación del Ministerio de Salud, a los informes que está dando y apliquemos las medidas. El golpe de los puños, el golpe de los antebrazos, el saludo del hombro, pero hasta allí, para evitar, si es que llega a Panamá, que no se propague rápidamente. Reitero, Canadá y Estados Unidos ya han confirmado que tienen casos. Pocos, pero tienen. China ha tenido que poner en cuarentena toda la ciudad. Y hay un vuelo que llega, no sé cuánta frecuencia, de Air China a Panamá. Obviamente en el aeropuerto de Tocumen, tanto las autoridades del aeropuerto como el Ministerio de Salud han tomado medidas y están haciendo encuestas. Bien por todo eso, pero mientras tanto ustedes y yo tenemos que cumplir con lo que nos pide el Ministerio de Salud. Continuamos con más información. En el segundo bloque quiero comentar un poco el accidente de Nueva Gorgona que cobró 2 vidas. De eso quiero hablar en el segundo bloque.
Y este fin de semana culminó el 41º Encuentro Nacional de Renovación Juvenil en Chitré. Al mismo asistieron más de 6.000 jóvenes de todo el país y algunas delegaciones internacionales. Durante los 4 días, los jóvenes pudieron reflexionar sobre las promesas de Dios en su vida y también sobre la vocación a la que están llamados. Al finalizar el encuentro, se dio a conocer que el próximo año se realizará la versión número 42, del 21 al 24 de enero, bajo el lema "Ser joven es una alegría, un canto de esperanza y una bienaventuranza", inspirado en la exhortación apostólica Cristo vive del Papa Francisco, dedicada a los jóvenes. Y una misa para homenajear a todos los comunicadores del país se realizó en la Basílica Menor Don Bosco. Veamos los detalles. En la solemnidad de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, la Iglesia panameña celebró el Día del Comunicador Católico, mismo día que desde el Vaticano el Papa Francisco publicaba su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El presidente del Consejo de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor Manuel Ochoa Gavía, compartió parte de este mensaje invitando a contar buenas historias. En este mensaje, el Papa explica que para no perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan, historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Durante la celebración se resaltó la labor del comunicador panameño, que desempeña esta apasionada profesión en los diversos medios del país. Aunque informemos hechos que nos escandalizan, estos relatos, como indica el Papa Francisco, deben estar a la altura de la humanidad a la que Jesús la elevó, puesto que toda historia humana tiene una dignidad que no puede suprimirse. La celebración se realizó como cada año en la Basílica Menor Don Bosco. Asistieron colaboradores de los diversos medios de la Arquidiócesis de Panamá o APMedia, como Radio Hogar, Panorama Católico y FETV. Y se cumplió el primer aniversario de la consagración del altar de la Catedral Basílica Santa María la Antigua, realizada por el Papa Francisco durante su visita a nuestro país en la Jornada Mundial de la Juventud. En la misa, que estuvo presidida por Monseñor José Domingo Ulloa, también se exaltó el Domingo de la Palabra de Dios. El obispo extendió su bendición y oración por la misión que realizan los catequistas, proclamadores y delegados de la palabra en las diversas comunidades de la Arquidiócesis de Panamá. Monseñor Ulloa invitó a los panameños a valorar la Sagrada Escritura, escuchándola o leyéndola a diario para que nuestro corazón no quede frío a voluntad de Dios en nuestras vidas. Bien, y en el Vaticano el Papa Francisco celebró una misa precisamente por el primer domingo dedicado a la palabra de Dios, con gestos significativos como la utilización del mismo atril que presidía las reuniones del Concilio Vaticano II, y tras las lecturas se entronizó el Evangelio en el altar. Durante su homilía el Santo Padre reflexionó sobre el modo de predicar de Jesús, y al terminar la celebración el Papa entregó personalmente la Biblia a 60 personas. El Papa Francisco volvió a resaltar el término hospitalidad al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos. El Papa Francisco presidió la conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo Extramuros. Este año estuvo guiada por el lema "Nos trataron con amabilidad", en memoria de la hospitalidad brindada a Pablo en Malta. La acompañaron representantes de varias confesiones cristianas. Además, durante la ceremonia estuvieron presentes los restos de San Timoteo, quien, además de acompañar a San Pablo en sus viajes, es el destinatario de 2 cartas del Nuevo Testamento. Tras el rezo de las vísperas, el Papa recordó que la prioridad de Dios es la salvación de todos. Durante su homilía, Francisco exhortó a aprender a ser más hospitalarios entre los católicos, pero también entre aquellos de diferentes confesiones cristianas.
Bien, y luego del rezo del Ángelus en el primer domingo de la palabra, el Papa Francisco rezó por las víctimas del coronavirus que ha brotado en China y que amenaza con expandirse al mundo. El pontífice también elogió las acciones y el gran compromiso de la comunidad china para combatir esta epidemia. Avanzamos con más porque hoy se cumplen 75 años de la liberación del campo de concentración y exterminio de Alemania nazi. La Iglesia Católica recuerda su cercanía a través de los últimos 3 pontífices. Cada 27 de enero es llamado el Día de la Memoria. Se trata de una jornada internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Se calcula que solo en el complejo de Auschwitz-Birkenau perdieron la vida en torno a 1.100 personas durante sus 4 años y medio de operatividad. Este campo del terror ha unido las líneas pastorales de los últimos 3 papas en un mismo sentimiento, el dolor. Juan Pablo II estuvo allí en 1979, una visita significativa ya que sufrió directamente las huellas del totalitarismo. Aunque sería aún más esperada la visita de un papa alemán, Benedicto XVI acudió a rezar en Auschwitz en 2006. En un lugar como este se queda uno sin palabras. En el fondo solo se puede guardar un silencio de estupor. Un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué callaste? Ese día, tras la oración del Papa, salió el arco iris. Ante tanto dolor, en 2016, Francisco se sentó a rezar en silencio durante un cuarto de hora. Además, besó algunos lugares empapados del sufrimiento, como el muro de las ejecuciones. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta crueldad! ¿Cómo es posible que nosotros, los hombres, creados a semejanza de Dios, seamos capaces de hacer estas cosas? Sentimientos que marcaron uno de los escenarios más oscuros del siglo XX y que actualmente deben llamar a la reflexión para no perder la memoria. Bien, vamos a darle el pase al padre Francisco Verar con el primer enfoque pastoral para esta noche. Muy buenas noches, amables amigos fetevidentes. Hoy quiero compartir con ustedes 2 buenas noticias. Y en FeTV nos hacemos ecos de las buenas noticias que curiosamente otros medios, y no hablemos de medios nacionales, internacionales, no transmiten. Primero, el viernes pasado hubo una marcha multitudinaria en Washington, donde además participó de ella como orador y como uno más en el desfile, una marcha pro vida y pro familia. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos, si bien esa marcha se hace todos los años, que un presidente da un discurso y participa activamente de la marcha, que ha ocasionado algunos hechos en su administración que son errados. Se acepta. Pero también esto es positivo, que un presidente tome cartas en el asunto sobre el crimen abominable del aborto. Cuando la administración de Obama, los impuestos, parte de los impuestos de los estadounidenses iban precisamente para financiar abortos. Y una de las cosas que hizo el presidente Trump fue precisamente cortar esas subvenciones. Esto es positivo, 100%, pero lo curioso, que CNN, como otras agencias de noticias internacional, porque yo me tomé el trabajo de entrar a las páginas web de grandes agencias internacionales, no presentaron el episodio. Si hubiese sido una marcha pro GLTV, le hubiera dado la vuelta al planeta.
Pero como es algo a favor de la vida, a favor de la familia, no es noticia. Lo que quiere decir que gran parte de los medios de comunicación social están controlados por ideologías. Está claro, está demostrado. Eso no se vio fuera de FTV en pantallas internacionales, y da dolor decirlo, porque esto es manipular la conciencia del ser humano a través de los medios de comunicación social. Otro episodio. Más de 50.000 jóvenes el sábado pasado fueron a una peregrinación histórico. Nunca antes se habían congregado tantos jóvenes haciendo oración, penitencia y vigilia. Estamos hablando de una cantidad de jóvenes casi similar a la cantidad de jóvenes que vinieron aquí a una JMJ que tuvo una organización de 3 años. Y esto ocurrió en México, en el Cerro de Cristo Rey del Cubilete, en oración, ayuno, confesión, penitencia, Eucaristía. Eso no es noticia. Eso no es noticia. En Panamá tuvimos una concentración de jóvenes en Chitré, jóvenes donde apuestan por Cristo, donde se confiesan, donde alaban al Señor. Es noticias, noticias positivas. Ahora hay una propuesta de ley en Perú para eliminar el Día de la Mujer, el Día de la Maternidad, y poner como día nacional los derechos de las lesbianas. Bueno, ¿en dónde estamos? Pero a estas noticias sí se le da una amplia divulgación. Para quienes creemos en el matrimonio, a quienes creemos en la familia, en quienes creemos en los valores de la vida humana desde el primer instante de la concepción, no se le da la cobertura que se le debe dar. Y es triste. Por eso es importante ver y apoyar FTV, Canal de la Misericordia. Y seguimos con más. Adelante. Bien, y con este enfoque pastoral vamos a hacer una breve pausa comercial, la primera, Daluz. Así es, Ramsés, al volver tenemos más información para compartir con todos ustedes. No le cambie, ya volvemos con FTV Diario. Iniciamos con información de carácter internacional y vamos a empezar en China porque donde ya hay 56 millones de personas que se encuentran confinadas en la provincia de Hubei debido al incremento de casos sospechosos de coronavirus reportados en las últimas 24 horas. China prolongó 3 días las vacaciones de Año Nuevo para limitar el movimiento de la población ante el riesgo de propagación del nuevo coronavirus. El primer ministro chino Li Keqiang llegó el lunes a la zona en cuarentena de Wuhan, el epicentro del brote que ya ha causado 80 muertos y más de 2.700 contagios en el país. 4 días después de poner en cuarentena esta ciudad de 11 millones de habitantes, es la primera visita de un dirigente del régimen comunista a la ciudad desde el comienzo en diciembre de la epidemia. Todos los habitantes deben cooperar activamente con el trabajo de investigación de prevención y control, especialmente las personas con antecedentes de viaje o residencia en Wuhan en los últimos 14 días. Recomendamos que en primer lugar se registren en la comunidad o pueblo donde se encuentran tan pronto como sea posible y que reduzcan las actividades al aire libre, especialmente en espacios públicos. Wuhan parecía el lunes una ciudad fantasma, donde no podían circular los vehículos que no son esenciales. Los automovilistas que transportaban al personal sanitario a los hospitales sí estaban autorizados. En total, unos 56 millones de personas están confinadas en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Y momentos de pánico vivieron 135 pasajeros de un avión iraní que se salió de la pista tras la ruptura de uno de sus trenes de aterrizaje. Un avión de línea iraní se salió de pista el lunes por la mañana tras su aterrizaje y terminó su trayecto en una autopista. El accidente se produjo en Bandar-e-Mahshar, en el suroeste de Irán. Un periodista de la televisión estatal que se hallaba a bordo declaró que el tren de aterrizaje trasero del avión se rompió y que el aparato se desplazó sobre su base hasta detenerse.
Los 135 pasajeros y la tripulación del avión de la compañía iraní Caspian Airlines salieron indemnes del accidente. Irán acusa regularmente a Estados Unidos de poner en peligro su sistema de transporte aéreo debido a las sanciones de Washington contra la República Islámica, que dificultan el mantenimiento y la modernización de las envejecidas flotas de las compañías del país. Nuestro recorrido por el mundo nos lleva a Brasil porque deslizamientos de tierras, casas derrumbadas, árboles y postes de electricidad caídos son solo algunas de las afectaciones que dejó un fuerte temporal en el sudeste de Brasil. Para los vecinos del municipio brasileño de Sabará, cerca de Belo Horizonte, fue una de las peores inundaciones que se hayan registrado. El violento temporal que azota desde hace días al estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil ha dejado al menos 45 muertos. Donde había calles, ahora hay lodo, restos de colchones, controles remotos, muebles de casas o sofás. Es la tercera vez, aunque como esta nunca vi nada. Esta fue la peor que vi. Las precipitaciones, las mayores en más de un siglo en el estado, llevaron a las autoridades a decretar el estado de emergencia en un centenar de ciudades, donde bomberos y policías trabajan en la búsqueda de desaparecidos. Esta es una región totalmente segura. Fue un accidente de la naturaleza que nadie esperaba. No era un accidente que estuviera previsto. Fue todo un accidente de la naturaleza, nadie esperaba eso. Defensa Civil y la Cruz Roja lanzaron una campaña para recibir todo tipo de donaciones para auxiliar a los desalojados de sus casas, a menudo construidas en cerros en condiciones irregulares. Muchos de ellos fueron a pasar la noche en casa de familiares y amigos, y otros acudieron a los albergues habilitados por las alcaldías. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó en la Marcha por la Vida, organizada por grupos activistas que luchan contra el aborto. Los niños no nacidos nunca han tenido un defensor más fuerte en la Casa Blanca. Y la Biblia nos lo dice, cada persona está hecha maravillosamente. El millonario republicano que en 1999 aseguró apoyar la libre elección de las embarazadas, ahora está más que nunca decidido a posicionarse como el presidente más contrario al aborto de la historia. En sus 47 años de existencia, la Marcha por la Vida nunca había recibido a un presidente en ejercicio. Al mismo tiempo, a unos pocos cientos de metros de distancia dentro del Congreso, los senadores continuaban los debates del juicio político en contra de Trump. Vienen por mí porque estoy luchando por ustedes y estamos luchando por aquellos que no tienen voz y ganaremos porque sabemos cómo ganar. La manifestación se organiza todos los años alrededor del 22 de enero. Aniversario de la ley Roe v. Wade, dictada en 1973, que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en todos los estados de Estados Unidos. Con los nombramientos de Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh para la Corte Suprema, Trump consolidó a la institución en el conservadurismo. La primera prueba decisiva tendrá lugar en marzo, cuando el alto tribunal examine una ley adoptada en 2014 en Luisiana, un estado conservador sureño que restringiría la práctica del aborto a una sola de sus clínicas. Al acercarse las elecciones del 3 de noviembre, donde se postulará para un segundo mandato, el exempresario de Nueva York, que nunca ha tratado de ampliar su base electoral, sabe que debe conquistar a los cristianos evangélicos blancos. El 81% de ellos votó por él en 2016. Y tras las elecciones legislativas en Perú, el partido fujimorista Fuerza Popular recibió un duro golpe a sus aspiraciones de lograr el control del Congreso del país sureño. Un Congreso atomizado y con el fujimorismo en caída libre. Ese fue el resultado de las elecciones legislativas extraordinarias llevadas a cabo el domingo en Perú, que marcaron el fin de una crisis política. El conteo continuaba lentamente el lunes, pero el órgano electoral solo divulga resultados regionales, no nacionales. Según las proyecciones de encuestadoras y medios peruanos, el nuevo Congreso, que reemplazará al disuelto en septiembre por el presidente Martín Vizcarra, quedará integrado por 8 bancadas, ninguna de las cuales obtuvo mucho más del 10% de los votos. La primera fuerza es Acción Popular,
un partido de centro-derecha cuyo líder histórico, el extinto presidente Fernando Belaúnde Terry, gobernó 2 veces Perú, la última entre 1980 y 1985. La mayor sorpresa la dio el FREPAP, que vuelve al Parlamento 2 décadas después. Se trata de un grupo político evangélico fundamentalista cuyos líderes usan largas barbas y visten túnicas al estilo de Jesucristo. El partido fujimorista Fuerza Popular quedó como quinta bancada, su caída más severa en las urnas desde 2001. Hasta aquí la información internacional. Volvemos con las noticias nacionales y es que el director del Metro de Panamá compareció este lunes ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, donde habló de la línea 3 del metro. La ejecución de la línea 3 del Metro de Panamá sigue en pausa debido a reclamos que han sido presentados por las empresas que buscan desarrollar el proyecto. Así lo explicó Héctor Ortega de la directiva del Metro de Panamá. En estos momentos, en efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas contestó una de las preguntas que había sido enviada a través de la Dirección General del Metro de Panamá en función de una pregunta que hizo la Comisión Evaluadora que tenía que ver con si era la estructuración financiera del consorcio que tenía la mayor ponderación, si era para los mejores intereses de la República de Panamá. Esa contestación y el resto del informe de la comisión están hoy publicados ya en Panamá Compras y lo que dice básicamente es que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ley y por el pliego de cargas, entraría una vez adjudicado la obra a revisar el financiamiento y ver si son para los mejores intereses, negociar, bajarlo. Eso es potestad del Ministerio de Economía y Finanzas una vez sea adjudicada la obra. Sí. La diputada Kaira Jardín, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea, dice que el proyecto de la línea 3 del metro es necesario que se realice ya que eso beneficiará a miles de residentes de los distritos de Arraiján y Chorrera en la provincia de Panamá Oeste. Nos han contestado las interrogantes que teníamos. Creo que salimos de aquí con la esperanza de que se tome una decisión inmediata. En el caso de la tercera línea del metro, el director del Metro de Panamá hoy 27 de enero, subió a Panamá Compra su respuesta con relación a las interrogantes que tenía la Dirección de Contrataciones Públicas. Y lo que podemos entender es que se mantienen en la posición de lo que habían señalado al inicio cuando se procedió a este acto. El director de Contrataciones Públicas, Rafael Fuentes, indicó que en unos 5 días podría adjudicarse el contrato, pero aclaró que las empresas pueden presentar algún reclamo. El día de hoy, el Metro de Panamá ha publicado el informe de la comisión, por lo cual entran ahora a partir del día de hoy 3 días hábiles para que cualquier empresa presente sus observaciones y en 5 días hábiles, quiere decir el otro martes, entonces la dirección, el Metro de Panamá pudiese entrar a adjudicar el acto público. Sí, los proveedores, así como usted lo indicaba, los proveedores que participaron en el acto público pueden presentar nuevos reclamos a partir de esta fecha si se sienten agraviados. En cuanto a la separación del proyecto de la línea 3 y el cuarto puente sobre el canal, el director del Metro de Panamá destacó que esto sigue en evaluación. En efecto, el Ministerio de Obras Públicas tiene varios meses haciendo una evaluación puntual de una posibilidad de disminuir la estructura o cambiar los alineamientos del puente con una matriz de riesgo que se está haciendo en conjunto con el gobierno. Una matriz de riesgo que se ha tomado en consideración el tiempo de solventar y los tiempos de construcción de estas obras. Nosotros como Metro de Panamá primero debemos adjudicar la obra y estamos esperando una decisión final y formal por parte del Ministerio de Obras Públicas para tomar las medidas pertinentes. La línea 3 del metro tendrá una longitud total de aproximadamente 34 kilómetros y se desarrollará en 2 fases. La primera hasta el sector de Ciudad El Futuro, en el distrito de Arraiján, donde estarán ubicados los patios y talleres de la línea, y una segunda fase hasta La Chorrera. El director del Metro de Panamá señaló que ya fue adjudicado el contrato para la limpieza de la línea 2, que va desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, al este de la ciudad de Panamá. El contrato es por 2 años, el precio oficial participaron tres participantes, uno no cumplió, el otro fue un precio de 5.7 y se está adjudicando por 3.9, que es cerca del precio oficial que era $4 millones.
13.000 millones de dólares que fueron invertidos en obras en los últimos 10 años serán auditados por parte de la Contraloría General de la República. Así lo dio a conocer el contralor Gerardo Solís durante una gira en la provincia de Veraguas. Solís dijo que los proyectos que no cumplan con los parámetros exigidos no se refrendarán los pagos ni avances. El Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, inició a partir de hoy un operativo en 14 puntos en Panamá Oeste con el fin de brindar seguridad a los bañistas. Además, personal de esa entidad fueron sometidas a pruebas de primeros auxilios en la provincia de Veraguas. Amigos, con esta información vamos a hacer nuestro segundo alto aquí en FETV Diario. Al volver tenemos más información. Rancés. Usted no le cambie, ya estamos finalizando, pero más adelante más información con el padre Francisco Verar y el profesor Edwin Cabrera. De regreso, amigos televidentes. La sociedad panameña fue estremecida el sábado cuando nos enteramos de un fatal accidente que cobró la vida de 2 personas. Y cualquiera podría reaccionar diciendo, bueno, un accidente es inevitable, las cosas así nos depara el futuro, así es la vida, los accidentes. Pero cuidado, cuidado. ¿Cómo fue el accidente automovilístico? Por lo que se puede ver en las cámaras de videovigilancia, estos 2 camiones iban haciendo una regata. Pierde uno de los 2 el control y se va contra el vehículo sedán. Y pierden la vida sus 2 ocupantes. Ahora ya escucho yo y veo por allí, es que tienen que poner gobernador, es que las autoridades, y usted verá ahora los policías de tránsito y la autoridad de tránsito ahora redoblando esfuerzos en la Interamericana. ¿Por qué tenemos que esperar a que ocurra una fatalidad para reaccionar? ¿Cómo es posible que los camiones de estas dimensiones y otros más no tengan lo que se denomina el gobernador, de tal forma que ellos no puedan pasar de determinada velocidad? Yo no entiendo cómo eso es posible. Pero además, ¿cómo es posible que las licencias para conducir esos vehículos, por así decirlo, se le dan a cualquiera? Porque cualquiera son 2 tipos que se ponen a echar regata en cualquier vehículo y particularmente en una de esas dimensiones, o en 2 de estas dimensiones. No puede ser. Pero lo que tampoco puede ser, amigos televidentes, es que estemos reaccionando siempre después que ocurren los hechos. ¿Por qué nos cuesta tanto a los panameños aplicar las normas? Algunas vigentes y otras que están por escribir. ¿Por qué nos cuesta tanto no aprobarlas, fíjese, sino aplicarlas? ¿Cómo es posible que no tengan gobernadores estos carros? ¿Cómo es posible que si usted y yo, que conducimos vehículos sedán, tenemos que renovar licencia cada 4 o 5 años, los conductores de este tipo de vehículos y los autobuses que trasladan muchas personas y estos otros que trasladan carga, no tengan que renovar su licencia en menos tiempo para ser verificados su estado de salud y particularmente su estado de salud mental? Porque no sé la condición de los 2 conductores, pero yo creo que se requiere un poco más de responsabilidad, no solamente para conducir un vehículo, sino para conducir un vehículo de carga y hacer una regata. ¡Wow! Yo creo que a esa gente se le requiere más responsabilidad que a nosotros los conductores de automóviles sedán. Pero, les reitero, ahora que ha habido la tragedia,
Ahora veremos entonces un poco de gente corriendo a aplicar la ley, el reglamento, a endurecer las penas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ese tipo de accidentes, claro que sí se pudo haber evitado. Por supuesto que sí se pudo haber evitado si hubiera una serie de regulaciones que se cumplieran con estos vehículos. Pero bueno, perdón, recuerde que estamos en Panamá, donde pasa todo y no pasa nada. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Gracias, profesor Edwin Cabrera, por este segundo análisis de la noche. Vamos con información deportiva. Iniciamos las notas deportivas para esta noche con una lamentable noticia. Kobe Bryant, uno de los más grandes campeones de la historia del baloncesto, murió el domingo en un accidente de helicóptero. Así lo confirmó a la AFP la alcaldía de la localidad de Calabazas, suburbio de Los Ángeles, donde la aeronave se estrelló contra una colina. Según el sitio TMZ, el deportista estadounidense de 41 años, padre de 4 hijos, estaba a bordo del helicóptero privado acompañado por su hija Jeanna de 13 años y otras 7 personas cuando este cayó repentinamente antes de incendiarse. Nadie sobrevivió al accidente y aún no se conocen las causas del siniestro. El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Ángeles Lakers felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó por un punto como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia. En el Staples Center, en el centro de Los Ángeles, docenas de admiradores sorprendidos se reunieron para rendir homenaje a la estrella apodada Mamba Negra por su tiro certero. Perder a Kobe es realmente cercano a perder a un miembro de la familia, porque era una leyenda de ley. Hizo creer que cosas que eran imposibles serían posibles, que podrían hacerse. En 20 temporadas con la camiseta de los Lakers, fue 5 veces campeón de la NBA en una carrera que comenzó en 1996 y duró hasta su retiro en 2016. Bryant también fue 2 veces medallista de oro olímpico, ayudando al Dream Team estadounidense a quedarse con los títulos de Pekín 2008 y Londres 2012. En 2018, Kobe ganó un premio Oscar al mejor corto de animación por Dear Basketball, un homenaje al deporte que lo convirtió en un ícono. En más información, el futbolista mexicano Javier El Chicharito Hernández fue presentado en su nuevo equipo. Un nuevo destino para Chicharito. El delantero mexicano Javier Hernández fue presentado el jueves en su nuevo equipo, Los Ángeles Galaxy de la MLS. Solo quiero jugar y esta liga me está dando esa oportunidad. Soy uno de los mejores jugadores del mundo y por eso quieren que esté aquí, para tratar de hacer crecer esta liga como está creciendo. Y creo que están mejorando lo mismo con este club. ¿Han visto los nombres que han estado en este club? Robbie Keane, Steven Gerrard, Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Zlatan Ibrahimovic, Landon Donovan y David Beckham, por supuesto, que creo que es el más icónico. El astro azteca aseguró que este es el comienzo de su fase de retiro, pero enfatizó que el día de colgar los botines aún está muy lejos. Hasta aquí la información deportiva para esta noche. Amigos, en esta segunda participación quiero hacerme eco del dolor que sentimos los católicos por la pérdida de Kobe Bryant, uno de los más grandes jugadores de básquetbol de todos los tiempos, porque es considerado una leyenda del básquetbol. Una persona que asistía a la Eucaristía, más aún, antes de asistir a ese compromiso que tenía, había asistido a la Santa Misa. Pertenecía a obras también de caridad, con donaciones que cubría con las entradas que tenía a razón del básquetbol. La comunidad católica lamenta la pérdida de este excelente jugador y un hombre que supo vivir su fe y en momentos de crisis las enfrentó, como él mismo lo dice en sus testimonios, con la consejería de los sacerdotes católicos. Curioso, ¿no? Porque a veces se señala al sacerdote como un abusador, como un criminal, y de hecho los ha habido.
Pero cuando un sacerdote ayuda a una persona a salir de una crisis, y en el caso de esta estrella del básquetbol, ¿por qué también no se menciona? Porque, curiosamente, lo que es mala noticia y lo que toca el morbo, a eso sí se le da amplia divulgación. Ojalá ustedes escucharan el testimonio que dejó grabado como católico este excelente jugador de básquetbol y también su testimonio como católico de compromiso de Eucaristía y cómo a través de su fe también ayudó a muchas personas. Bien, amigos, lamentamos pues el descenso de esta gran estrella del básquetbol. Y seguimos con más. Adelante. Definitivamente una triste noticia para toda su familia y sobre todo para los fanáticos del deporte. Con esta información llegamos a la parte final de FETV Diario, agradeciéndoles por informarse con nosotros. Francés. Manténgase en sintonía de FETV porque ya en breve estará con ustedes nuevamente el padre Francisco Verar presentando el programa Buenas Nuevas. Tengan todos una excelente noche.